Bueno, entonces, desafío del amor para padres, semana 17. Está titulado así: El amor busca la bendición de Dios. Y nos pone como versículo Salmo 21:6. Yo lo leo. Dice: Pues le haces bienaventurado para siempre. Con tu presencia le deleitas con alegría. Aquí está hablando el salmista de cómo se siente cuando está en su presencia, cuando tiene ese conocimiento y el estar en su presencia, cuando está en la presencia del Señor. Y eso es lo que él siente. Pues le haces bienaventurado para siempre, con tu presencia le deleitas con alegría. Eso es lo que siente el salmista David. Expresa eso a Dios, de cómo él se siente al estar en su presencia, cuando busca esa bendición de Dios. Nosotros como padres siempre esperamos que nuestros hijos sean saludables, que no va a querer el bien para los hijos, obviamente. Sean saludables, crezcan felices, seguros y protegidos, amados y bendecidos. Todo eso son las cosas que de por sí uno anhela para sus hijos. Pero, ¿qué significa eso en realidad? Vamos a mirarlo. Vamos también a mirar a qué nos referimos con bendición para un niño, con un adolescente o un joven. Son dos preguntas que son importantes tenerlas claras. En realidad, la palabra conlleva la idea de ser favorecido. O sea, al ser bendecido, es decir, que es favorecido, que es fructífero, que satisfecho, que es exitoso, que es pleno. Eso es lo que significa en realidad esa palabra que dice: el amor busca la bendición de Dios. ¿Qué es buscar la bendición de Dios? Todo esto que estamos hablando aquí. Somos favorecidos, somos fructíferos, satisfechos, exitosos y plenos. Que tiene razones para regocijarse y estar contento. Hay una razón. ¿Y cuál es esa razón? Dios está conmigo. Cuando Dios está conmigo, todo eso se siente. Es cierto que todos queremos bendición para nuestros hijos también. Deseamos que sean fuertes, sabios, habilidosos, alegres, bendecidos con sus amistades, maravillosos y matrimonios saludables. Siempre queremos que nuestros hijos tengan matrimonios saludables. Pero aquí hay otra pregunta. ¿Pero quién es la persona que recibe la bendición de Dios? Es una buena pregunta. Porque todos la queremos, pero ¿quiénes la reciben? ¿Y cómo pueden experimentar eso en sus hijos? Vamos a ver que en primer lugar, ¿sabías que tu fe y tu relación personal con Dios pueden invitarnos a bendecir más a nuestros hijos? O sea que eso también depende mucho de nosotros como padres. Nuestra fe, nuestra relación personal con Dios invita a que nuestros hijos también busquen de Él. Eso ya hemos visto una partecita sobre eso. Mire que la escritura afirma en el Salmo 128, 1 y 3, habla sobre algo muy interesante para nosotros como padres. Dice: Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos, lo cual hace que tus hijos crezcan como plantas de olivo, de aceite, como plantas de olivo alrededor de tu mesa, fructíferos, fuertes y prósperos. Miren lo importante que es cuando, y lo bienaventurado que es cuando nosotros como padres andamos en los caminos de Dios, somos bienaventurados, pero también nuestros hijos. Es aquí nos está hablando esta palabra. Dice que crecerán como plantas de olivo con aceite. Acuérdenemos que ese aceite lo que representa la unción del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordemos que las vírgenes tenían que estar con ese aceite en sus lámparas para cuando viniera el esposo, ¿cierto? Asimismo es nuestra vida
y nuestra descendencia debe ser así. Estar preparados para cuando Él venga con ese olivo. Son esas plantitas de olivo que crecen para ser bendecidos y ungidos por Dios. Dios declaró que bendijo a los descendientes de Abraham por la fe del patriarca, o sea, por la fe de Abraham. Él bendijo toda la descendencia de Abraham y nosotros caemos ahí por la fe, ¿no? Y vamos a leer Génesis 17, versículo del 6 al 8. Dice así: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Mire todo lo que, las bendiciones que recibió Abraham por parte de Dios, precisamente porque le creyó a Dios, fue obediente a Dios, y toda su descendencia también la recibió. Y nosotros mismos estamos incluidos porque creemos en el Señor, tenemos fe. Más adelante le dijo al pueblo en la frontera de la tierra prometida, le hizo una promesa también a todo el pueblo. En Deuteronomio 30, del 19 al 20. Dice, he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él. O sea que aquí Dios también, esto nos ha hablado ya anteriormente en estudios anteriores, de que Él nos ha puesto allí delante, la vida o la muerte, nosotros escogemos. Si le creemos vamos a tener la vida, pero si no le creemos, obviamente la muerte. Escogemos nosotros porque tenemos ese libre albedrío. Y dice que la bendición o la maldición. Si yo le creo a Dios, pues voy a tener bendición. Si no le creo a Dios, pues ¿qué vamos a tener? La maldición. Entonces dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él. O sea, estar siempre en esa comunión con Dios, escuchando su voz a través de su palabra. Eso es lo que Dios está enseñándonos en esta noche, de lo importante que es andar en los caminos y los preceptos de Dios. Aquí esto es sumamente importante, ¿no? Porque precisamente se tratan de nuestros hijos, así como nuestro Padre Celestial nos está dando aquí una advertencia de lo que está delante de nosotros, ¿cierto? Porque eso es la realidad. Ambas cosas están delante de nosotros. Entonces ya es cuestión nuestra de elegir. A nuestros hijos nosotros debemos enseñarles que esa es la realidad del mundo también, ¿sí? El mundo en el que estamos, en el que vivimos. Tenemos delante un camino que es el camino de Dios y tenemos otro camino, o que ellos también tienen un camino y ese camino es diferente. Y de pronto uno se da cuenta en familias donde hay varios hijos y tal vez uno de esos hijos, o pongamos que hay, sí, bueno, varios hijos, uno de esos hijos en realidad escoge el camino de vida y es un hijo ejemplar, es un hijo obediente, es un hijo, como dice aquí, temeroso, es un hijo que se deleita en el Señor, que quiere andar según los estatutos de Dios, pero puede haber otro hijo que siempre está en problemas, siempre está en dificultades, siempre está, es decir, no tiene vida, no tiene vida,
eh, pues se mete en problemas judiciales, se mete en toda clase de problemas, ¿no? Vicios y de todo eso. Entonces, mire que esto, lo que advierte el Señor, eso es evidente y lo podemos palpar con exactitud, ¿no? Amén, así es. Por eso es importante que caminemos en fe y en integridad, con amor, con temor, con obediencia a Dios. Su palabra revela que Él te bendecirá a ti y a tus hijos. Gracias a esto, además Jesús describió distintas actitudes amorosas y abnegadas, porque como le hemos creído, entonces, gracias a eso, mire todo lo que estamos recibiendo. Eh, Ahí se empieza a desarrollar en nosotros esas bendiciones. Hay satisfacción dichosa sin importar cuál sea nuestro entorno o circunstancia. Siempre va a haber como esa fe y esa convicción de que Dios se va a encargar de esa situación. Y eso trae satisfacción, eso trae gozo, hay tranquilidad en nuestra vida. Si no estuviéramos con Dios, estaríamos en, mejor dicho, yo creo que no, muchos no existiríamos porque no aguantaríamos tanta cosa que está sucediendo hoy día. Bueno, vamos a mirar Mateo 5, versículo del 3 al 12, pero le voy a pedir el favor a David que lea estos versículos. Mateo 5 del 3 al 12. Buenas noches, mis hermanos. Dame un segundito, por favor. Mateo 3, 5, hijo. 5, del 3 al 12. Ajá. Okay. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Amén. Gracias, hijito. Muy bien. Bueno, Este versículo, estos versículos de verdad que les cuento que cuando comencé a verlo uno por uno, porque lo vamos a ver ahorita, me quebranté mucho porque Dios me habló ahí muchísimo, muchísimo, mostrándome muchas cosas, porque yo le hago muchas preguntas a Dios y ahí me fue respondiendo una por una y cada vez que desarrollaba un versículo, me decía, esto te ha pasado por esto, por esto, por esto, por esto, pero yo te he hecho esto, 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 esto. Uf, eso fue, pues mi hija es testiga porque cuando lo estaba haciendo me vio en varias ocasiones llorando, porque él me habló mucho en esa parte. Bueno, y dice, y aunque estas bienaventuranzas no surgen en forma natural, le damos a nuestros hijos una oportunidad mucho mejor de cultivarlas. Cuanto antes empezamos a enseñarles a ser ejemplo y a defender estas cualidades en casa. O sea que estas bienaventuranzas son importantísimas que ellos las tengan muy en cuenta. De pronto nosotros la hemos leído así, sí, sí, sí,
Pero mire que cuando ya la empezamos a leer y basado en la parte, como en este caso, de que es una bienaventuranza para nuestros hijos, uy, esto va a enseñarles muchas cosas a ellos. Vamos a leer la parte de Mateo 5.3, el primer versículo que habla de la primera bienaventuranza. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre de espíritu se refiere a depender momento a momento de la fortaleza, el espíritu y la sabiduría de Dios y no de nuestros recursos. Nosotros tendemos a eso, a depender de nuestros recursos, sino es momento a momento, a reconocer que solo Él provee. Él es el que nos da el perdón, Él es el que nos da la salvación y que no son cuestiones que surgen de nuestro interior. Hacer que la oración sea más perpetua al saber que dar amor y hacer bien cada día solamente es posible con la ayuda del Señor. No porque tengamos todas las respuestas o el poder, sino porque Él está tomando control de todo. Porque Él es el dueño de nuestra vida. Porque Él está en nosotros, dentro de nosotros. Entonces, cuando yo ya sé y tengo esa relación con Dios, yo ya sé que Él se va a encargar de cada una de las cosas. Y eso hay que enseñarle a nuestros hijos. Que en su interior siempre haya esa oración perpetua. Que haya ese amor y el de hacer el bien. No solamente para ellos mismos o para sus familias, sino para los demás, para los que les rodean. ¿Ya? Entonces, miren que esa bienaventuranza es bien bonita. Y eso debe marcar mucho la diferencia. Nosotros marcamos la diferencia entre los demás, de las demás personas, y nuestros hijos también deben de marcar la diferencia en las demás personas que les rodean. Los niños pequeños que se sienten indestructibles, pero necesitan la guía y la protección divina de cada día. Hay niños que se sienten, que son los duros, o porque ven muñequitos y ven que el superhombre, pero hay que mostrarles que no es el superhombre, que es Dios el que nos cuida, el que nos brinda amor, el que ayuda a los demás. Eso es lo que hay que mostrarle a nuestros hijos. Como padres, deberíamos transformar nuestros hogares en lugares de oración, donde nos guiemos mutuamente y admitir con humildad nuestra necesidad y pedirle a Dios su gracia que nos da poder y nos capacita. Entonces, siempre estar en esa parte, involucrando siempre a Dios en la crianza de nuestros hijos, porque Él es el que tiene el control de todo. Esa parte es muy, muy bonita porque donde dice que nosotros debemos admitir con humildad nuestra necesidad, ¿cierto? Es decir, traducido de otra manera, sería como nosotros tenemos que convertirnos en mendigos. El que mendiga al Padre, el que mendiga a ese Dios, lo que Él tiene para dar, ¿cierto? Es decir, y mire que eso suena como fuerte, mendigar, ¿no? Pero es que si Dios lo tiene todo, Dios tiene tantas cosas para darnos y no me refiero a las cosas materiales, porque es aquí, es como decirle a Dios, Señor, yo estoy vacío, anhelo más tu espíritu, por ejemplo, ¿sí? Anhelo más tu presencia, anhelo más el discernimiento de las cosas que vienen de parte tuya. Es decir, nosotros tenemos tanta necesidad que en realidad, por allá una vez el salmista decía que él se sentía como un gusano, ¿sí? Porque sabía que el Dios que lo cuida, el Dios que lo protege, es un Dios que es tan grande, que en cada momento tenemos necesidad de Él. En realidad somos muy pobres, pero aquí dice el Señor que somos bendecidos cuando nos sentimos así, y no solamente el sentirnos, sino
buscar esa riqueza que viene de parte de Él, ¿no? Amén, así es. Bueno, y vamos con la otra bienaventuranza. Mateo 5:4. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Miren, este versículo yo siempre lo cito porque por si a uno mucho lo critican porque uno llora en el culto, porque uno es muy sensible. Pero es algo que solo Dios sabe por qué le pasa a uno. Y el traer ese consuelo a nuestras vidas, y no es que uno llore de tristeza, a veces se llora de alegría, de ver cómo es Dios con uno, y eso da una emoción tan grande que uno se quebranta fácilmente, pero de alegría. Dios promete consolar y bendecir a los que lloran. La vida de un niño debería incluir mucha diversión y risas, pero aún así reconocer que muchas otras cosas no son divertidas, como la violencia y el abuso, el dolor de un amigo cercano o la pérdida de un ser querido. O sea que todo eso hay que enseñarle a nuestros hijos, ¿ya? De que no todo va a ser risas, no todo va a ser color de rosas, sino que también van a venir momentos fuertes. Pero ¿quién es el que nos da ese consuelo? ¿Quién es el que nos da ese apoyo, ese ánimo? Es Dios. Entonces hay que hablarle de ese Dios que es consolador. El amor no se ríe del pecado, sino que se lamenta por él. Y vamos a ver Ezequiel 9:4. Vamos a mirar qué nos dice Ezequiel con respecto a esta parte de la consolación. Dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea que aquí Dios le está hablando al profeta Ezequiel que todas esas personas que son sensibles a la presencia de Dios y que les duele lo que está sucediendo alrededor de su ciudad, tantas abominaciones, que Dios les pusiera que a través del profeta Ezequiel les ponía una señal porque estaban gimiendo por el pueblo. O sea que el gemir por los demás, el sentir esa necesidad de orar y de quebranto, es algo importante que tenemos que tener todos. Y a eso tenemos que enseñarle también a nuestros hijos, que no sean egoístas, sino que también sientan el dolor ajeno y que oren por los demás, oren por sus amiguitos. Eso hay que enseñarles a nuestros hijos para que no se vuelvan insensibles a esas cosas. Que se aflijan por las situaciones de los pobres, por las tragedias, por las tragedias nacionales, la muerte y el infierno. Al ver que la vida puede ser terrible y dolorosa, los niños descubren que amar de verdad a Dios y a los demás a veces significa derramar lágrimas. El amor equilibra. Las expresiones de gozo con lágrimas prudentes. Y vamos a ver Mateo 5:5. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Ahí está parte de la humildad.
que debemos de tener todos nosotros. El amor no se altera ni es obstinado, no menosprecia a otros, ni actúa con superioridad. Nos humilla y nos hace ver a los demás como iguales o más importantes. Perdón, vamos a hacer una pausita para hacer la segunda grabación.